Simbolismo en Notre Dame. Por Jorge Enrique Gudiño. En el mundo, la mayoría de los sitios donde existen grandes iglesias son lugares especiales que concentran las energías celestes y las terrestres. El 99% de los templos cristianos fueron construidos sobre antiguos lugares de culto místico de cientos o miles de años. Notre Dame no es la excepción. Desde hace cientos de años, los celtas venían celebrando aquí sus ceremonias. Posteriormente llegaron los romanos, trajeron su religión y erigieron un templo en honor al dios Júpiter, hijo de Cronos y Rea. Antaño, las cámaras subterráneas de los templos servían de morada a las estatuas de Isis, las cuales se transformaron en vírgenes negras, con la introducción del cristianismo en Galia, que, en nuestros días, venera el pueblo de manera muy particular. El color negro es relativo a la tierra, a la madre tierra o la tierra primitiva. Su simbolismo es, por lo demás, idéntico. Unas y otras muestran, en su pedestal, la famosa inscripción, Virgini Pariturae, a la Virgen que debe ser madre. Delante de este templo, nos dice Amede de Pontier, refiriéndose a Notre Dame, se elevaba un monolito sagrado, deformado a causa del tiempo. Los antiguos lo llamaban Febígeno, hijo de Apolo, el vulgo lo llamó más tarde Maitre Pierre, queriendo decir piedra maestra, piedra del poder. Se llamaba también Miser Legris, en una época en que gris significaba fuego y, en particular Feu Grisou, fuego fato. Esa piedra fue retirada en 1748, cuando se agrandó la plaza del Parvis de Notre Dame. La veneración a la Virgen Negra Isis tiene sus secretos, lo mismo que el alma humana, así la catedral tiene sus pasadizos ocultos. Su conjunto, que se extiende bajo el suelo de la iglesia, constituye la cripta, del griego KPV7 rock, oculto. Fuerza real, pero oculta, que se ejercita en secreto, que se desarrolla en la sombra, que actúa sin tregua en la profundidad de las construcciones subterráneas de la obra. Con la introducción del cristianismo, en este sitio se construyó la primera iglesia cristiana de París, la Basílica de Saint-Étienne, proyectada por Childeberto I alrededor del año 528. Luego, en sustitución de esta obra, surgió una iglesia de estilo románico que permanecerá hasta 1164. La Catedral de Notre Dame está relacionada con el culto a la diosa Isis. En 1905, durante la construcción del metro parisiense, bajo los antiguos fosos de la Bastilla, se encontró una estatua de Isis, la gran diosa negra, cuyo culto estuvo vigente en Roma y fue expandido por sus legiones hasta las fronteras del imperio. Isis está en la etimología del nombre la ciudad, Parisis. El templo de Isis de la protectora de los parisienses. La isla de Cité, vista desde el cielo, parece a las barcas que en los albores de la historia surcaban el Nilo, en la Tierra Negra, donde nacieron Tot, Hermes Trismegistro y el arte de la alquimia, de transmutar en oro los metales viles. En 1164, cuando comienza la construcción de la catedral actual, dedicada a la Virgen María, Nuestra Señora de París. Su principal impulsor fue el obispo Maurice de Sally, que consideró que la antigua iglesia de San Esteban era poco digna para los nuevos valores religiosos, y el arte gótico inicial permitía aplicar innovaciones técnicas que daban gran amplitud a los espacios iluminados, que anteriormente eran imposibles con los muros cerrados. En la catedral había varias esculturas llamadas termes o los bustos de Hermes, que rendían culto al dios Mercurio. Todas fueron sistemáticamente destruidas. En el interior, en la nave principal, había un coloso de 8 metros, de color gris, que había sido erigido por Antoine de Césars, chambelán del rey Carlos VI. Se pretendió quitarlo en 1772, pero se mantuvo hasta 1800. Los católicos renombraron a la última escultura que permanece en el frontis, como San Cristóbal, el portador del Niño Jesús, que se escapó de la destrucción debido a que forma parte del muro,
Es una escultura en bajorrelieve. San Cristóbal, cuyo nombre primitivo, Oferus, significa, para la masa, el que lleva a Cristo. También se dice Cristóbal es el que lleva el oro. Partiendo de esto, comprendemos mejor la gran importancia del símbolo. Es el jeroglífico del azufre solar, Jesús del oro naciente, levantado sobre las ondas mercuriales y elevadas a continuación por la energía propia del mercurio, al grado de poder que posee el elixir. Según Aristóteles, el mercurio tiene por color emblemático el gris o el violeta, lo cual basta para explicar el hecho de que las estatuas de San Cristóbal estuviesen vestidas de una capa de dicho tono. La construcción de la fachada comenzó en 1200. En 1216 se terminó el portal izquierdo de la Virgen. En 1229 el portal central del Juicio. En 1148 se había erigido el portal derecho de Santa Ana. En 2019 se terminó el nuevo portal de la catedral. En 1220 se terminó la Galería de los Reyes. En 1223 se terminó el primer gótico radiante. Hasta esa fecha habían pasado 4 arquitectos. Un nuevo arquitecto asume la obra de la Galería Calada. En 1240 se construye la primera torre norte a la izquierda y en 1250 la torre sur. Las dimensiones de la Catedral de Notre Dame de París son, longitud total, 130 metros. Anchura en el transepto, 48 metros. Altura de la nave central, de 35 metros. Las torres en el punto más alto, tienen una altura de 69 metros sobre el nivel del suelo. Superficie total, 5.500 metros cuadrados. Altura de la aguja de 96 metros. La catedral tiene un estilo arquitectónico gótico francés. Sus características más prominentes son los arcos ojivales, las bóvedas de ojiva y las ventanas con vitrales. Tiene una nave central y 2 naves laterales. Los rosetones o los famosos vitrales, incluidos los de las fachadas norte y sur, tienen un diámetro de alrededor de 10 metros. En la construcción sagrada se utiliza la proporción áurea, también conocida como la divina proporción o número áureo. Es una relación matemática que aparece en la naturaleza, el arte, la arquitectura y otras disciplinas. Muchas estructuras arquitectónicas, incluidas algunas iglesias y catedrales góticas, incorporan la proporción áurea en su diseño. El diseño de las catedrales góticas, incluido Notre Dame, a menudo sigue principios de geometría sagrada y proporciones matemáticas que reflejan ideales de belleza, armonía y perfección. Muchos arquitectos medievales emplearon medidas basadas en la proporción áurea. Los resultados finales exhiben una estética que ha sido interpretada como un reflejo de la armonía universal. En la fachada principal vemos reflejadas estas proporciones. Las dimensiones de la fachada, especialmente la relación entre la altura y el ancho de las torres, están basadas en la proporción áurea. La distancia entre ciertas características arquitectónicas, como las ventanas y la disposición de los portales, también siguen una proporción áurea. En los círculos y elementos geométricos de la construcción también encontramos la proporción áurea. En los círculos, arcos o ventanales de la catedral, que están dimensionados de acuerdo con este principio matemático. En los rosetones de las fachadas norte y sur, los círculos de los vitrales siguen proporciones áureas en su diseño, especialmente si se analiza la relación entre el diámetro del círculo y las diferentes divisiones internas. En el diseño de la planta de la catedral, con su nave central y el transepto que forma una cruz, también se reflejan las proporciones áureas, también las divisiones de espacio que crean una sensación de armonía visual. Analicemos ahora la relación de la catedral con la mitología griega.
Los antiguos constructores y navegantes llamados los argotiers son los que utilizan el lenguaje argot, son descendientes herméticos de los argonautas, los cuales mandaban la nave Argos, y hablaban la lengua argótica mientras bogaban hacia las riberas afortunadas de Cólquida en busca del famoso vellocino de oro. El argot es una de las formas derivadas de la lengua de los pájaros, madre y decana de todas las demás, la lengua de los filósofos y de los diplomáticos. Es aquella cuyo conocimiento revela Jesús a sus apóstoles al enviarles su Espíritu, el Espíritu Santo. Es la que enseña el misterio de las cosas y descorre el velo de las verdades más ocultas. Los antiguos incas la llamaban lengua de corte, porque era muy empleada por los diplomáticos, a los que daba la clave de una doble ciencia, la ciencia sagrada y la ciencia profana. En la Edad Media, el argot era calificada como la gaya ciencia o gay saber, la lengua de los dioses, la diosa botella. La tradición afirma que los hombres la hablaban en la Torre de Babel, que era una gran universidad de la cual los iniciados salían hablando en diferentes idiomas para expandir su sabiduría. Este antiguo conocimiento se denomina el arte gótico. Algunos pretendieron, equivocadamente, que provenía de los godos, antiguo pueblo de Germania. Esta forma de arte mágico, cuya originalidad y extraordinaria singularidad renace en los siglos XVII y XVIII como una escuela clásica. Y es así como el plano del edificio cristiano nos revela las cualidades de la materia prima, y su preparación, por el signo de la cruz, lo cual, para los alquimistas, tiene por resultado la obtención de la primera piedra, piedra angular de la gran obra filosofal. Sobre esta piedra edificó Jesús su iglesia, y los francmasones medievales siguieron simbólicamente el ejemplo divino. Pero, antes de ser tallada para servir de base a la obra de arte gótica, y también a la obra de arte filosófica, esculpíase a menudo a la piedra bruta, impura, material y grosera, la imagen del diablo. Notre Dame de París poseía un jeroglífico semejante, que se encontraba bajo la tribuna, en el ángulo del recinto del coro. Era una figura de diablo, que abría una boca enorme, en la cual apagaban los fieles suicidios, de suerte que el bloque esculpido aparecía manchado de cera y de negro de humo. El pueblo llamaba a esta imagen Maistre Pierre du Coignet, cosa que no dejaba de confundir a los arqueólogos. La construcción terminó en 1260, posteriormente se ejecutaron varias modificaciones por renovaciones según el gusto dominante. En 1786 se desmontó la aguja central por deterioro. Tras la Revolución Francesa, la catedral fue saqueada y destruida hasta 1802. En 1831 Víctor Hugo publica la novela Notre Dame de París, compuesta por 11 libros, que se centra en la desdichada historia de Quasimodo, la gitana Esmeralda y el archidiácono Claude Frollo en el París del siglo XV. El arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, defensor del naciente estilo neogótico, encabezó un proyecto de restauración que comenzó en 1845 y se prolongó durante un cuarto de siglo. Esta intervención, demasiado audaz según algunos historiadores, no solo reparó ornamentos dañados, también incorporó elementos enteramente nuevos, como una nueva aguja de 96 metros de altura y las hoy célebres gárgolas, y demolió los edificios circundantes. Ya en 1963 se procedió a limpiar de hollín la fachada, que así recuperó su color original. Las gárgolas se empezaron a usar en la Edad Media. Fueron diseñadas para drenar el agua de lluvia a cierta distancia de las fachadas. Estaban adornadas con monstruosas figuras de arquitectura gótica que se creía que eran guardianes de las catedrales y que cobraban vida durante la noche. Sin embargo, parece que las gárgolas son mucho más que eso. Tras esas imágenes de criaturas grotescas se esconden numerosas sorpresas. Aunque su nombre apenas tiene varios siglos, el uso de este sistema de drenaje con imágenes de animales se remonta a varios milenios atrás. Los antiguos egipcios ya usaban leones, al igual que los romanos y los griegos.
La gárgola más antigua que se conoce es un cocodrilo de piedra de 13.000 años de antigüedad descubierta en Turquía. Las iglesias moldeaban gárgolas de criaturas adoradas por las tribus paganas, pensando que de esta forma sus casas de culto les parecerían más acogedoras. La idea era atraer al pueblo indicando que el mal se encontraba afuera, mientras que la salvación estaba en el interior. La palabra gárgola viene del francés gargouille, que significa garganta, y de la conocida leyenda francesa La Gargouille, sobre un temible dragón que aterrorizaba a los habitantes de la ciudad de Rouen. La función mágica de las gárgolas es el de repudiar a sus semejantes, son los protectores de las esquinas, sitios más factibles a albergar esas larvas energéticas que suelen posarse en las edificaciones, en la parte externa. En cambio, en las esquinas internas, se recomienda mantenerlas siempre limpias y perfumadas, para evitar que aniden allí. Otras esculturas que encontramos en la facha son las quimeras. Su nombre se utiliza para describir un elemento arquitectónico. Una quimera significa figura, generalmente al de una figura fantástica, mítica o grotesca, utilizada para fines decorativos, incrustadas en las paredes, a diferencia de las gárgolas que se colocan en las esquinas. En la Edad Media, el rosetón central se llamaba rota, la rueda. Ahora bien, la rueda es el jeroglífico alquímico del tiempo necesario para la cocción de la materia filosofal y, por ende, de la propia cocción. El fuego mantenido, constante e igual, que el artista alimenta noche en el curso de esta operación, se llama, por esta razón, fuego de rueda. Además del calor necesario para la licuefacción de la piedra de los filósofos, se necesita un segundo agente, llamado fuego secreto o filosófico. Es este último fuego, excitado por el calor vulgar, lo que hace girar y provoca los diversos fenómenos que el artista observa en su redoma. En la cabecera de la catedral, se destaca la monumental escultura de la Piedad, esculpida por Nicolas Cousteau en el siglo XVIII, y que preside la catedral desde el centro del ábside. Rodean a la estatua sendas efigies del rey Luis XIII, obra de Guillaume Cousteau, y Luis XIV, por Antoine Coixebox. Ambos monarcas aparecen arrodillados en actitud de súplica, y les rodean ángeles portando los arma Christi. El órgano principal de la catedral es un destacado instrumento, obra de Aristide Cavaillé-Coll en su mayor parte, posee una caja adornada con autómatas. La plaza de organista titular de Notre Dame es uno de los más altos honores a los que puede aspirar un músico. Entre los que la han ocupado destaca Louis Vierne, que fue organista entre los años 1900 y 1937. Como es habitual en las iglesias cristianas, la fachada occidental es la principal y la de mayor monumentalidad. Se puede establecer una afinidad en la composición y trazos generales con la fachada de Saint-Denis, una derivación de la fachada del románico normando. En la parte superior del tímpano entre un arco y otro hay un espacio decorado con motivos vegetales y dos esculturas de ángeles. Bajo los ángeles destaca la representación de una Virgen Theotokos, una figura puramente románica por su hieratismo, frontalidad y por portar al niño Jesús en su regazo. La Virgen se encuentra sentada solemnemente bajo un vano, el cual representa la estructura del Jerusalén celestial. La escena central del tímpano es el ciclo de la Natividad, la Anunciación, la Visitación y el nacimiento de Jesús. Por último, en la parte inferior se narra la historia de San Joaquín y Santa Ana. El parteluz, pilar que divide en dos la entrada al interior de la catedral, está adornado con la escultura de San Marcelo, el cual sostiene en una de las manos la lanza que clavó sobre el cuerpo del dragón. En el pórtico norte, encontramos la escultura del parteluz que representa a la Virgen con el niño apoyado sobre su brazo izquierdo, y en las jambas aparecen los patriarcas del Antiguo Testamento, reyes y otros personajes como Saint-Denis con la cabeza cortada en su mano. En la zona superior se muestra la coronación de la cual aparece sentada junto a Dios.
La escena es acompañada de ángeles, donde dos de ellos están a los lados arrodillados y un tercero corona a la Virgen. Como escena central hallamos la dormición de la Virgen. En la zona inferior ilustran a los patriarcas, que flanquean un baldaquino con el de la alianza, donde se guardan las tablas de la ley. En la fachada central llamada del juicio final, encontramos en la parte superior una representación de Cristo junto a dos ángeles con los instrumentos de la pasión, a la Virgen y el apóstol Juan. En el registro central, San Miguel y los demonios luchan por el peso de las almas de los difuntos. El inferior es el más restaurado tras la destrucción acometida durante la Revolución Francesa. Se representa a los fallecidos en el momento de su resurrección. En el parteluz se representa a Jesús en su función de juez. Las arquivoltas representan una profusa muestra de personajes, condenados, bienaventurados, patriarcas e incluso ángeles. En el zócalo inferior se hallan representados los vicios y las virtudes, los calendarios y los signos del zodiaco. Desde sus inicios, en el diseño de la catedral, se tenía pensado colocar dos agujas, una sobre cada torre similar a la mayoría de las iglesias góticas. Sus intentos fueron fallidos, hasta que se decidió colocarla en el centro de la nave central que tenía forma de cruz. Sobre la nave central, se ubica una gran estructura llamada el bosque. Esto generó numerosas dificultades estructurales, pues el techo constaba de una estructura de madera de unos 100 metros de largo por 13 de ancho, era construido alrededor del año 1220, estaba formado por 1300 vigas, cada uno era de un árbol de roble, que formaba una especie de ático. Fue necesario desbastar unas 21 hectáreas de bosques de unos 300 a 400 años de antigüedad para extraer la madera. La gran obra es precisamente lo que encontramos en Notre Dame, una catedral llena de simbolismo hermético, que guarda en sus estructuras y esculturas todo un conocimiento oculto, que hoy nos es difícil descifrar, puesto que las claves son ocultas. Las 7 claves son, psicológica, su contenido e interpretación. El método de deducir lo que la mente capta sobre el objeto analizado. Cosmológica, la influencia desde y hacia los astros, la posición, forma y tamaño relativa a los astros. Física y fisiológica, apariencia en el plano material. La metafísica, su manifestación energética. La antropológica, su incidencia sobre el desarrollo de la humanidad. La geométrica y numérica, su ordenamiento y clasificación, sus medidas y proporciones. La mística, su ausencia y enlace con la divinidad. Entonces, para estudiar las esculturas de Notre Dame, es importante conocer su número de orden, sus disposiciones, colores y elementos que la conforman, entre otros. Entre 1991 y 2000 se llevó a cabo una nueva campaña de limpieza y restauración, pero el edificio seguía necesitando intervenciones en otras partes, como su aguja central. Y tras dificultades para reunir financiación, las reparaciones se reactivaron en 2019, con trágico resultado, el incendio sobre la nave central, que destruyó la aguja y el techo con su estructura de madera. PEFC es la organización global que promueve la gestión forestal sostenible a través de mecanismos de certificación para bosques, cadena de custodia de productos forestales y proyectos en base a madera de origen forestal sostenible. La nueva madera utilizada para la reconstrucción de la cubierta de la catedral cumple con estas normas de reforestación y cuidado de los bosques. Hoy en día, todo el marco de la Catedral de Notre Dame de París se beneficia de la certificación de proyecto, esto gracias a que los 35 aserraderos que participan en el proyecto, los 175 bosques que fueron proveedores de materia prima y más del 80% de troncos cuentan todos con certificación PEFC de cadena de custodia. Con la llegada de las 8 campanas en septiembre de 2024,
se estipula que la reapertura de la emblemática catedral parisina, que se incendió en 2019, se realice a inicios de diciembre de 2024. La reinauguración de la catedral, uno de los templos católicos más simbólicos de Europa, tuvo lugar en el festivo mariano del 8 de diciembre, con una misa a la que el presidente Emmanuel Macron había invitado al Papa Francisco, quien por razones de salud no pudo asistir. La catedral brilla con nuevo esplendor, y muchos de los cerca de 3.000 invitados, entre ellos 50 jefes de Estado y personalidades, disfrutaron el fin de semana de la inauguración. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, viajó a la capital del Sena, al igual que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, también estuvo presente. En la ceremonia de reinauguración se apreció el estupendo trabajo de remodelación que conservó su imagen tradicional. Los invitados especiales presenciaron una fiesta litúrgica con cantos y una bendición. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.